Shalom, shalom, buenos días. Hoy es jueves 11 de marzo del año 2021. La reflexión basada en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 5, versículos 13 al 18. El tema, 4 aspectos de la oración. Padre, gracias por la bendición de poder compartir. Pedimos que tú obres en nuestras vidas y de todos los oyentes, perdonando los pecados de nuestra mente, ojos, oídos, boca, pensamientos, emociones, sentimientos y en todo y toda falla. Límpianos para estar dignos delante de tu presencia. Gracias, Señor, por tu misericordia y por tu amor. También oramos por los enfermos de este virus y los familiares, como siempre rogando tengan lo necesario en alimento, en economía, y también esa sanidad física y sanidad espiritual para sus almas, recibiéndote de alguna manera, llegue ese mensajero a sus vidas. Y Padre, también para pedir bendición para los oyentes y sus familias. También en medio de prueba, enfermedad, de escasez, de problemas y cualquier situación, tú obres en sus vidas, como familias, como matrimonios, como hijos, jóvenes, adolescentes, niños, y seas dando solución, dando bendición y dando protección. Guíanos pues en todo lo que hablemos y todo sea para bendición de nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén. Bueno, encontramos aquí en esta parte del apóstol Santiago 4 aspectos, puntos, formas en cómo podemos avanzar en nuestra vida de oración. La oración, lo entendemos, establece, enlaza una comunicación para con el Eterno por medio del Espíritu Santo. Y es una relación hermosa, es una plática para con el Eterno. Se establece un tipo de, vamos a llamarle, amistad, porque el Señor Yahshua dijo: ya no le llamaré siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace el amo. Y esto provoca en nosotros una bendición, en un acercamiento más íntimo para con Él. En el Padre Nuestro encontramos que dice que hemos de orar en nuestro aposento a puerta cerrada. Aposento es el cuarto, sea tu recámara, sea que tienes un lugar especial donde está el altar familiar, en tu oficina o algún lugar en donde puedas abrir una puerta espiritual, y siempre en ese mismo lugar para orar y estar en comunicación con el Eterno. Independientemente de orar en cualquier lugar, a cualquier hora, en cualquier momento, la Biblia dice: orad sin cesar. Entonces, es esa plática que establece esa relación, repetimos, y que no debemos separarnos del Eterno. La oración es por todo, en todo, por todo y para todo. Así sea en lo mínimo, tenemos que orar. Así sea una oración de tiempo, tenemos que orar. En la relación con el ayuno, provee una fuerza espiritual tremenda, tremenda, y es hermosa esa presencia del Eterno. Cuando la persona está libre de toda contaminación del mundo, de escuchar tantas situaciones o palabras que luego pueden afectar el alma, contaminarla, y es imposible. Cerrar los oídos y se van en el trabajo o en la calle y según. Bueno, entonces la oración es un diálogo con la presencia del Eterno.
La oración la lleva el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y se termina toda oración diciendo: todo esto te lo pido o te lo agradezco en el nombre del Señor Yeshua. Es en esa autoridad que nosotros podemos orar hablando espiritualmente, y es en su nombre como la firma de la oración. En el nombre del Señor Yeshua, amén. Y Apocalipsis habla de que tenemos una copa ahí en su reino, cada quien en lo personal, y que esa copa se va llenando de adoración y de oración. ¿Cómo está vuestra copa? ¿Cómo está mi copa? Ya que la oración es la fuente de energía espiritual, de información espiritual, en donde podemos percibir o obtener la revelación de la voluntad del Eterno para nuestras vidas, para saber cómo vivir, para tener la fortaleza, para enfrentar todo lo que venga en contra, sea de oscuridad, sea de algo negativo. Vamos a estar fuertes espiritualmente. Es un tipo de ejercicio, así como cuando se va al gimnasio, así la oración, espiritualmente hablando, nos va a dar una fe inquebrantable, un sostenimiento en la presencia del Eterno, seguridad, confianza, certeza, paciencia. Bien dice en el alma, cuando está en constante oración, relación, comunicación por medio de la oración con el Eterno, está cumpliendo parte de su función y desarrollo espiritual. La vivencia del alma es el contacto permanente para con la presencia de el Ruach HaKodesh. De ahí que usamos la palabra, el pensamiento, los sentimientos, todo nuestro amor para comunicarnos con el Eterno. Hay oraciones generales, hay oraciones que, como esto que se va a compartir, se parte no de separación o se divide en 4 formas o aspectos, pero hay oraciones muy exclusivas. En lo particular hay oraciones de adoración y alabanza, hay oraciones de sanidad, hay oración de guerra, hay oración de pedir por las necesidades, oración de intercesión, orar por otros. Y así podríamos decir que hay cantidad en lo personal de formas, maneras y de acuerdo a la voluntad del Eterno y cómo nos guíe para orar. Bueno, pues bien, aquí en Santiago iniciamos en este capítulo número 5 y dice en el verso número 13: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Bueno, esta es la oración, diremos, la oración contra la aflicción. Son golpes fuertes que tratan de bajar el ritmo, el tiempo de la oración. La aflicción es uno de ellos. La aflicción es la persona que está en una situación como, ¿qué le diré? Preocupado, pensante de el problema que puede tener, o la prueba, o el dolor. Entonces la aflicción lleva a un estado también de desánimo, a una posición de tristeza. Afligido no se puede tener un control, una estabilidad adecuada para hacer todo lo que se tiene que realizar en la vida. Por eso dice la Escritura: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. Es parte de lo necesario para salir adelante, para romper con esta aflicción y sobreponerse
a todo lo que esté provocando este tipo de situación en la vida del creyente. Y dice, está un alegre, cante alabanzas. Es otra manera, la alabanza. La Escritura dice que el Eterno habita en medio de la alabanza. Entonces voy a alabar al Eterno para que la aflicción vaya bajando su fuerza, se vaya debilitando. Cuesta trabajo alabar al Eterno cuando se está en una situación de aflicción, pero tenemos que sobreponernos, tenemos que hacer este trabajo y tenemos que demostrarle al Eterno que aún en medio de la prueba o la situación que sea, tenemos la capacidad de alabarle, de glorificarle, de exalzarlo, de demostrarle que con todo y lágrimas, carga, dolor en el alma, en el corazón, somos capaces de seguirle reconociendo, declarando la grandeza de su presencia, declarando la grandeza de su poderío, declarando sus hechos maravillosos, dando gracias por los testimonios que nos ha dado y que hemos escuchado de otros. Entonces, para salir de la aflicción, haga oración y también hay que apoyarse, hay que relacionarlo, hay que asociarlo con la alabanza. Ponga ahí alabanzas y escúchelas. Ponga de las que usted conoce, alabanzas de las que le han sido de bendición y empieza a cantar. Tal vez si hablo del canto del poderoso de Israel, por la misma aflicción diría, el poderoso de Israel. Su voz se va a escuchar, su voz se oirá. Y no tenemos el ritmo, la fuerza, porque la aflicción es muy demandante y tal vez es hasta una atadura por ahí. Pero tenemos que demostrarle al Señor todo nuestro amor, toda nuestra gratitud, sacar fuerzas y en medio de la situación que sea, empezar a alabarle y Él nos va a ir dando la forma en sobreponernos a la aflicción y nos va a dar en medio de ese gozo, esa alegría que no deja de ser, aún en medio de la situación que sea. Entonces dice que si alguno está entre vosotros afligido, haga oración. Y la oración hágala en voz alta, declarando que usted tiene gozo, alegría, felicidad y que tiene capacidad en medio de todo de glorificar al Todopoderoso. ¿Está alguno en aflicción? Haga oración y repito, empecemos a alabarle. Lea salmos de alabanza, que son la mayoría, y de ahí en la expresión de su corazón, del amor que sale a través de su boca, o sentimientos, pensamientos, expresarle al Rey de Reyes, Señor de Señores, esa alabanza. La aflicción va a ir disminuyendo en fuerza, va a ir bajando en presencia y va a llegar el momento en que usted está alabando, danzando, palmeando, gritando, qué sé yo, la manera en que el Espíritu lo tome. Pero la oración, la alabanza derrotan a toda aflicción. Repito, ponga ahí las alabanzas en su teléfono, en su tableta y empieza a seguir juntamente con los que están ministrando la letra, los cantos, y el Espíritu Santo va haciendo esa obra preciosa en su vida. Un segundo aspecto o punto dice en el versículo número 14 de la siguiente manera: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Bueno, aquí habla de una autoridad, de un siervo, de un ministro, llamados ancianos. En este aspecto viene siendo la oración por la sanidad.
la oración por la sanidad. Y dice, llama a los ancianos, ¿por qué? Porque representan una vida de más años de oración, de madurez, de revelaciones que pueda tener, de discernimiento y de esa fe que también le da los años, aunque no hay un medidor ni siquiera, y la fe es así, es irracional, no es razonar. En este sentido, la sanidad es poderosa contra toda enfermedad, pero tenemos nosotros que ir aprendiendo los puntos, y de ahí que la autoridad la tenemos todos a la edad que sea, pero repito, de algunos secretitos que el Espíritu va revelando a la edad de las personas, resultados de años, de ver las sanidades, de escuchar cómo ora un hermano, cómo ora una hermana, en las diferentes maneras o formas, y va uno aprendiendo y va uno asimilando. De ahí que debemos de entender que en la oración de sanidad hay un lugar especial para quien tiene esta autoridad. Independientemente de que haya don de sanidad, de que por la presencia, la unción, las personas sanan, independientemente de la fe de la persona enferma y la fe del que ora y ministra, es necesario entender que hay autoridades y que primero es el Eterno y que hay que acudir a Él, y si la persona no sana, entonces hay que llamar a los siervos llamados ancianos para seguir sus pasos y encontrar la bendición de la sanidad. En el verso 14, entonces habla de esta autoridad espiritual. Y siguiendo en el verso 14, dice la Escritura acerca de ungir. Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite. Ungiéndole con aceite habla de la presencia, la vivencia, el sentirle al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh. Ungir es para los ungidos, escogidos, apartados, dedicados. Y es primero a la presencia del Eterno, de rodillas y con toda la fe posible, y apoyarse con los siervos de autoridad, de fe, y como dice la Escritura, por sus frutos los conoceréis. Entonces, este es un segundo aspecto, el tomarse, ¿sí?, de quien ya tiene cierta experiencia y que puede tener más revelación y más bendición para sanar. Entendamos que el Señor les dice, sanen a los enfermos y únjalos en los evangelios. Bueno, Él delega autoridad para que a una persona tenga 5 meses de creyente, pueda orar, tenga un maestro o un anciano y aprenda a ser guiado para aplicar mejor las oraciones. Entonces, como dice la Escritura, en la presencia del Señor, entre más vida de oración, ungido en la presencia del Señor, y más vamos a tener de esa luz, de esa gloria de Él, de ese poder del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Llamen a los ancianos y unjan. Tú puedes ungir también con aceite al enfermo en la frente, ponerle el nombre del Eterno, Yod, Hei, Vav, Hei, en la frente, y así como el Espíritu te vaya guiando. Pero debe ser en su presencia, no quede en una oración solo carne o emocional, sino espiritual, para la gloria del Dios Todopoderoso. Así también encontramos que el ungir es adorarle, es en la presencia de Él. Ungir también es en la palabra. Vamos a estar relacionados en la presencia, en el ungimiento del Ruach HaKodesh por medio de la palabra, como dice la Escritura, por medio de la adoración. Cuando iban a adorar, se tenían que ungir
o ser ungidos por el profeta, o ungidos por el rey, o ungidos por el sacerdote, quien más lo hacía, y para que esa presencia del Eterno nos cubra, nos llene y nos ponga en esa disposición hermosa. Y siguiendo con la oración de sanidad, aquí mismo dice, en el nombre del Señor Jesús, dice Yeshua, es en el nombre del Señor. Habla de autoridad. Cuando nosotros oramos por los enfermos y decimos que es en su nombre, habla de autoridad. Cuando se bautiza a una persona, se le dice en el nombre del Padre, hablando nuestro Señor Yahweh, en el nombre del Padre Yahweh, del Hijo Yeshua HaMashiach y de su Espíritu Santo, yo te bautizo. Bueno, el darnos nombres habla de autoridad espiritual, que es en ese nombre delegado y que tiene toda la potencia el Señor Yeshua, de la divinidad, la esencia en su vida. Él lo ejercía y echaba fuera las enfermedades, echaba fuera los demonios en esa autoridad que le fue dada por ser el ungido del Eterno, y que le aplicaba con ese poder y con esa fe, y salía adelante. Y por medio de la oración entonces también se debe aplicar la autoridad en el nombre que es sobre todo nombre. Y el punto que sigue es el orar unos por otros. Dice el verso 16, en el versículo B, la oración, y orad unos por otros para que seáis sanados. Entonces, vamos recopilando la oración de sanidad, es por medio de la autoridad de los siervos y por medio de cualquier otra persona también que le ayude a orar. Es ungir con aceite para que quede el sello de la presencia del Eterno por medio del Espíritu Santo en el ungimiento del aceite. Y también habla en la autoridad, debe de ser en el nombre del Señor Yeshua. Ahora aquí habla de orar unos por otros. Esto se llama intercesión. Normalmente cuando ora una persona por otra, hay una manifestación de unidad y de amor. Tanta fe uno como tanta fe el otro o la otra. Y yo lo que recomiendo a veces es, hagan parejas para orar uno por otro. Uno coméntale qué asunto o por qué quiere que ore, y ya empieza el otro o la otra a orar. Pero ahí no es que usted también se ponga a orar. Yo he visto que luego piden oración y uno está orando y la otra persona en voz audible, no, sí Señor, y así y allá, que exhorten lo que se dice de la oración. Está bien, hasta anima, genera más fe. Pero hay quienes empiezan en un momento dado en un tipo de repetición en voz alta, y peor cuando piden a su manera y con otras palabras. Entonces puede haber confusión y se puede ir perdiendo la fe y posiblemente hasta la bendición. Entonces, en medio de lo que estamos aprendiendo, orar unos por otros es unidad, es amor, porque se comparte y da uno al otro. Si uno ora, el otro guarde silencio y reciba, y luego permita que la otra persona ore y también usted reciba. Es la oración de sanidad en estos puntos, en estos aspectos, que nos va llevando, guiando, enseñando, preparando. Es la oración en un momento que va cumpliendo con un milagro, que podríamos orar así más o menos en lo que Él nos da a nosotros. Padre, en el nombre del Señor Yahshua, ahora declaramos el poder de tu Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, en contra de toda enfermedad. Y enfermedad te declaramos debilitada, derrotada, fracasada en el nombre del Señor Yeshua. Y seguimos orando en contra de la enfermedad y pedimos donde te encuentres, en cualquier célula de mi cuerpo, órgano
huesos, sistema respiratorio, circulatorio, nervioso, todo lo que pueda estar siendo afectado. Rompo tu derecho legal. No tienes derecho legal de estar en mis órganos o en mi cuerpo. Enfermedad, te rechazo, no te acepto. Rompo con tu poder, enfermedad. Declaro que tengo la unción de sanidad, de pureza, de limpieza, y voy a quedar total y completamente libre de todo sufrimiento de enfermedad. Entonces, la oración de sanidad nos lleva a darle honra y gloria al Eterno, que es el médico y doctor perfecto, el que hace todas las operaciones adecuadas y que en Él está su voluntad, el que nos haga todavía más sensibles. Por esto se logra en base más a nuestro trabajo espiritual para recibir todo lo necesario y orar por los enfermos. Oren por 1, 2, 3, tal vez 5 enfermos si no sanan, pero si el sexto, si el séptimo, octavo no, noveno no, pero de repente otra vez viene la rachita de gente que está sanando por medio de la oración. No hay que dejar la oración por sanidad, no, sino que hay que reforzar y hacerlo con más entrega, hacerlo con más fuerza y orar unos por otros. Tomar a la persona con una intercesión y que desarrollemos realmente la unidad y el amor. Yo así tendré a alguien que ore por mí diario, 11 de la noche, y yo por esa persona. Es como una intercesión, ¿verdad?, recíproca. Y tú oras 10 de la noche en casa y yo también a la misma hora, para que se enlacen las oraciones y en el mundo espiritual se refuerce, llegue a la presencia del Eterno y baje la bendición para curar toda sanidad. Entonces la palabra lo está enseñando, la oración para quitar la aflicción, la oración para liberar de la enfermedad. Y luego viene otra oración, vamos a llamarle la oración de fe. En el versículo número 15 dice: y la oración de fe, 1 salvará, 2 sanará y 3 levantará. Aquí estamos iniciando primero en una manera de oración de fe. No podemos orar con incredulidad, con ateísmo, con dudas. Ya se ha enseñado mucho acerca de esto, con miedos, decíamos con aflicciones. Hay que superar el estado de ánimo que podamos tener, que sea adverso, hasta puede ser un tipo de presentación como si fuéramos un enemigo, porque hay veces que contrarrestamos exactamente los fundamentos básicos de la fe. La fe es que es creer, que es dar por hecho que va a suceder, que es declarar la bendición en nuestras vidas y paralelamente hacer nuestro trabajo espiritual para lograrlo. Pero la fe entonces es aquí un reto, es una manera de enfrentar situaciones. Por eso dice la oración de fe: o hay oración sin fe, o hay oración que no tiene la fuerza adecuada en cuanto a la carga de sentir y de creer que será un hecho. Hablando en este aspecto, la oración de fe provoca el perdón de los pecados. En el verso número 16a dice: confesaos unos a otros, confesaos vuestras ofensas unos a otros. Esto significa que no es que confiésame tus pecados, no. Es en la enseñanza de te confieso, confesarnos a otros. Te confieso que te ofendí, hablé mal de ti, tuve egoísmo, tuve envidia para contigo, y te estoy confesando mis ofensas y te pido perdón. De igual manera, la otra persona le puede empezar a pedir perdón por todo lo que haya realizado o hecho en su contra, y esta es una confesión unos por otros nuestras ofensas. En otras palabras,
lo que hemos hecho a los demás. Como dice el Padre nuestro, perdona mis pecados, como yo he de perdonar a los que me ofenden. Entonces, mira, te confieso que por mi culpa tal vez te corrieron del trabajo, o esto o el otro, he ofendido tu vida, he ofendido tu alma, y eres un hijo del Eterno, y también por tus venas corre esa sangre espiritual del Señor Yeshua, que nos hermana, que nos hace hijos del Todopoderoso, creados a su imagen y semejanza. Entonces tenemos nosotros que aprender a perdonar, a pedir perdón y a libertarnos de estas ataduras. Sigue hablando la Escritura acerca de el perdón de las faltas, y una es la confesión a quien hemos afectado. Obvio, pedir perdón. En el verso 15, en la segunda parte, dice la Escritura que nuestros pecados serán perdonados. Bueno, es algo maravilloso, algo precioso, que el Señor perdone nuestros pecados, que el Señor nos limpie, nos purifique, nos santifique, quite toda contaminación y toda atadura de lo que luego hay en la vida de las personas. Esta es la oración de fe que perdona pecados. Y también dice en el mismo verso 15 que vamos a ser salvados. La persona enferma no solamente le es perdonado los pecados, sino que encuentra la salvación del alma. No dice del alma, pero si se ha hablado de sanidad y los textos dicen sanidad, ahora cuando dice salvación, bueno, significa que entonces está hablando de la vida eterna en este sentido y en este aspecto. De ahí que tenemos que llevar a la persona en oración para que el Espíritu Santo toque su corazón, su vida, y acepte al Señor y acepte al Mesías. La oración de fe es el perdonar, el aceptar, ser perdonados. 2, como dice la Escritura, es la salvación. Cuando la persona se acostumbra a estar pidiendo perdón de pecados, yo lo hago en las reflexiones antes de iniciar, y oramos pidiendo perdón de pecados, porque es la revelación que yo recibí del Eterno. Cuando ores para una enseñanza, cuando ores por los alimentos, cuando ores ya para dormir, cuando ores al levantarte, cuando ores por un trabajo, cuando ores por un enfermo, cuando ores del tipo de oración que sea, tenemos antes que pedir perdón para estar más dignos, más limpios, más puros, y más va a bajar el poder del Espíritu Santo para sanar a los enfermos en el nombre, en la autoridad del Señor Yeshua. De ahí que hablamos poder, hablamos de autoridad y hablamos de una entrega total, bonita, para que la persona sane, para que la persona se salve. Y esa es la revelación que yo recibí, que antes de cualquier tipo de oración tengo que pedir perdón de pecados, para que mi alma, yo vaya haciendo conciencia de que no debemos estar fallando en lo más posible, que debemos de ser los mejores. Bueno, la palabra lo dice claramente, ¿verdad? En el versículo número 15, que la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor, uno, lo levantará. Y dice, si hubiera cometido pecados, les serán perdonados. Por eso es que hablamos en este sentido de todo lo que trae esta hermosa oración de fe. Se necesita fe para perdonar, para aceptar a las personas, para convivir con las personas. Y viene el punto, la salvación del alma. Cuando la persona ya está puesta bajo oración, cuando ya está haciendo una obra preciosa, es más fácil que acepte al Señor en su corazón.
Por eso tenemos que orar mucho por unas personas que les vamos a hablar del Eterno, para que Él vaya haciendo la obra en la oración y cuando se le presente el mensaje de salvación, lo reciba. Por eso la palabra lo está diciendo, que es para sanidad, que es para salvación en este sentido. Y luego todavía dice el verso 15, y el Señor lo levantará. Claramente lo expresa la palabra, que es la oración de fe, la que salva, la que sana y la que levanta. Sí, es parte de haberse confesado, parte en un momento dado de ver los milagros, de recibirlos, de ser perdonado, de perdonar, lo que va generando una oración de fe, sin límites, sin presiones, sin temores, con toda la seguridad, la confianza, la certeza, decíamos, con toda la entrega y con una fe que se mueva y que se manifieste y que no dude y no se debilite y crea que no va a ser posible. Recordamos en El Salvador, República del Salvador, un testimonio donde hija y madre se odiaban de toda la vida. Y la hija se tuvo que ir de casa desde adolescente, pero en el mismo pueblo y pequeño no podían ni verse siquiera. Iban al templo, pero una se sentaba hasta atrás, la otra hasta adelante, ni se saludaban. Y cuando el pastor me cuenta la situación y me dice, pues ministrales. Entonces, 2 días ministré a la mamá por una parte y a la hija por otra, con la consejería y tratando de ayudarles. Ellas muy duras y dijeron que hasta ahí llegaban y que nunca se iban a aceptar. Tanto lo dijo una como lo dijo la otra. Entonces se me ocurrió ponerles una pequeña trampita por ahí y la cité a la misma hora. Pero le dije, mira, por favor, tú te sientas adelante, de este lado, así medio pegada a la pared del lado derecho ya del santuario, donde había unas cortinitas y no se veía. Entonces cuando llega la hija, la cité 10 minutos antes y le digo, te me sientas, no te me mueves, ponte a orar. Llega la madre 10 minutos después de la hija y no se veía por la cortinita. Entonces le dije, hínquese hermano y póngase a orar, pidiendo la capacidad para ser perdonada y para perdonar a su hija. Y el confesarse las ofensas, y pecados una a la otra. Porque es la manera en que el Señor confirmará la salvación de su alma y es la manera en que serán levantadas a una vida nueva y de libertad. El Señor perdonará, el Señor salvará, el Señor levantará. El hecho es que más o menos después de una media hora yo pongo una silla y otra silla enfrente de la otra. Y le dije a la madre, siéntese por favor y no se mueva. Y voy por la hija y la sentí enfrente de la madre. Se estaban viendo con un odio tremendo. Y les dije, por favor, tómense de la mano. Y se tomaron, pero así apretándose las manos. Entonces empecé a ministrar y empezaron a manifestarse los demonios. Y se decían, te odio madre, te odio hija, no te soporto, no te quiero, no quiero ni verte, no quiero ni encontrarme contigo de frente. Y unas situaciones de palabrerías que se daban. La hija pues vivía con la tía en años. Entonces los demonios empezaron a reír y decían, no se pueden perdonar, y se burlaban. Y yo les decía a ellas, no se dejen vencer. Los demonios no perdonan ni saben perdonar por su naturaleza, nunca lo van a hacer. Pero en el momento en que ustedes se perdonen, van a quedar libres, porque el perdón liberta, tanto al que lo da como al que lo provee como al que lo recibe. Entonces esa era la lucha y se burlaban, se maldecían. Empezamos a reprender con fuerza, con poder del Espíritu Santo, que es el que hace y es el que da todo. Y llegó un momento en que los demonios empezaron a ablandar
y ya no se podían soltar de las manos, pero ahora, por la presencia del Ruach HaKodesh, empezaron a llorar, empezaron a confesar sus faltas unas a la otra, empezaron a pedirse perdón, fueron sanadas del alma, encontraron realmente la confirmación de la salvación de su alma y fueron levantadas en una confirmación de nuevas criaturas. Son levantados, somos levantados, dice la Escritura. Esta viene siendo la oración de fe que liberta, que une, que da esa presencia hermosa de romper todo pasado, terminar con todo dolor, terminar con todo fracaso y encontrarse el complemento adecuado en la presencia del Eterno por medio de la oración y con el prójimo. Por eso dice, perdonará, sanará, salvará y levantará. Todos hemos de levantarnos y hemos de volar a la altura altísima como las águilas. Esta es nuestra posición. Esto es la oración de fe que hace que se confiesen las faltas de uno al otro, que los pecados sean perdonados y que el Señor salvará y el Señor levantará. Amén. Y un último punto que podemos compartir es la oración para los milagros, o sea, la oración eficaz del justo. En el versículo número 16b dice, y orad unos por otros para que seáis sanados. Y luego viene una frase, la oración eficaz del justo puede mucho. Justo, lo mejor posible en la justicia del Eterno. La justicia del Eterno es gracia, que perdona, que nos bendice, que nos ayuda a salir de lo mal que estemos, que nos da lo necesario en su gracia. No hay que pagarle. Él es así de bueno, de misericordioso. Y la Escritura lo habla, que lo que recibamos de gracia de Él, que lo compartamos, que lo demos también de gracia. Entonces, esta es la oración de los milagros, la oración eficaz del justo. Para ser justo no es necesario tener un llamamiento como pastor, profeta, misionero, evangelista o X, no. Es el hecho de que usted vive en esa justicia santa, en esa presencia del Eterno y empieza a ver, a vivir milagros como los de Elías. Por eso es que dice más abajo la Escritura, esta parte final del verso 16, la oración eficaz del justo puede mucho. Y luego habla de Elías, verso 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Obvio, era hombre. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y medio, por 3 años y 6 meses. Y dice el verso 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Bueno, la oración eficaz es verdadera, tiene poder, cumple su cometido, unido a la oración de fe, unido a la oración de quitar la aflicción por medio de la alabanza. Entonces la alabanza, la fe, a la oración que perdona los pecados, a la oración de libertad, la oración que levanta, que fortalece, es la oración de la integridad espiritual, renovado, rehecho, por decirlo así. Y llegar a este punto de la oración de los milagros, de la oración de los increíbles, de los imposibles, y pone el ejemplo de Elías. Dice que era semejante a nosotros, a cualquier humano que tenía pasiones, cargas, debilidades, como cuando se quería quitar la vida o que ya se quería ir con el Eterno y le dijo, mejor quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Entonces tenía debilidades como cualquier persona, pero también tenía una fe, oración de fe, y tenía una oración eficaz por la fe que
desarrollaba de creer que todo es posible, que está con nosotros el Shaddai, el Todopoderoso. Y luego dice que oró fervientemente y dejó de llover, que volvió a orar después de 3 años y medio y volvió a llover. Bueno, aquí está hablando fervientemente, fervientes con pasión, fervientes con fuego, fervientes con deseos, fervientes gritándolo, fervientes no dejar de hacerlo, perseverante, fervientes declararlo y no achicarse y no desmayar. Y dice que entonces se acabó el agua, dejó de llover y luego volvió a llover. Recordamos un testimonio impresionante, impactante que nos dio el Señor de un milagro. Estando en la ciudad de Celaya, fuimos a predicar y había sequía ya de 3 meses, tiempo de agua si no había llovido. Y en esta parte de Celaya había sembradíos, entonces la gente pues estaba ya muy preocupada. Y doy nombres para que vean la veracidad. Estaba el hermano Alejandro Molina, su esposa Alma, estaba César Nestalí, que usted lo puede ubicar tal vez y conocer por la vida que él lleva ahora en Victoria, sobre las fuerzas del mal, de que estuvo en una secta satánica. Entonces, y había otro hermano por ahí, y normal, el pastor, que ahora sí no recuerdo el nombre del pastor porque fue muchos años, pero estaba toda la congregación. Entonces habíamos enseñado acerca de guerra espiritual y del grito de guerra, y al final compartimos algunos testimonios que se habían recibido por el grito de guerra, y dijimos, vamos a gritar y va a llover. Bueno, eran yo creo como las 3 de la tarde con un sol tremendo y una sequía de 3 meses. Y bueno, pues no se veía por dónde, una nubecita, un rayo, algo, una evidencia de que podía llover. Entonces cuando dijimos, si va a llover por el poder del Espíritu Santo, en el nombre del Señor Yahshua, llueve, 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 y grito de guerra. Y otra vez grito, y no llovió. Entonces dijimos, bueno, tenemos que hacerlo de una manera más ferviente, con más pasión, con más fuerza, con más fe. Tenemos que lograrlo. Y otra vez grito de guerra, y otra vez, y la gente al gritar brincaba, otros palmeaban, y de alguna manera se volvían al grito de guerra, pero no pasó nada, ni siquiera una llovizna. Entonces dijimos, está con nosotros el Todopoderoso. Y si cayeron los muros de Jericó, de esa ciudad murallada, entonces van a caer los muros de la resequedad, van a caer los muros que están impidiendo que caiga el agua. Y va el tercer grito, y otra vez, y empezó a bajar la luz del sol. Empezó a escucharse por ahí un rayo. La gente se animó más. Empezamos a gritar más y más y más fuerte. Y empezó a llover para la gloria del Eterno. Un milagro con la unción del Espíritu Santo de la vida de Elías se estaba manifestando en ese momento. Y empezó a llover. Y empezó a caer un aguacero tan fuerte, tan grande. Ahora sí, como dicen por ahí, ¿no? A veces que cuesta hasta trabajo creer después de que pedimos los milagros. Y al grado de que el pastor y unos hermanos nos dijeron, pues vámonos, los tenemos que sacar ahora en la camioneta y ya llevarlos a un lugar más seguro, porque cuando llueve de esta manera aquí se inunda y luego no se puede caminar siquiera por el lodo y todo lo que pasa. Entonces vámonos, y nos tuvimos que salir sin terminar el culto
culto y en una camioneta en medio de un aguacero. Un milagro preciosísimo para la gloria del Eterno. Pero tenemos que orar fervientemente en el calor, en el fuego, en el arrojo, en la entrega, en el quebrantamiento, en una fe, en una oración de fe, en una oración que sabemos que Él lo hace y lo realiza todo y que Él tiene todo el poder, que nosotros somos solo parte de su boca, parte de su aliento, de sus ojos, y los milagros se dan. Como usted lo ha vivido, tal vez de igual manera, o en otros milagros extraordinarios, y son extraordinarios porque son de Él, solo de Él y para la gloria de Él. Es la oración ferviente, es la oración en un momento dado, conforme a la enseñanza eficaz del justo. Y cuando más justos seamos, más rectos, más santos, lo más posible, el Eterno hará los milagros. Un testimonio precioso para la gloria del Padre. Ahora, tal vez tú estás escuchando por primera vez un mensaje de este tipo. Bien, la palabra, el Señor lo levantará. Se está caído, entristecido, fracasado. Ya no aguanto más, ya no puedo más con esta vida, necesito algo. Ahí está la presencia del Eterno. Dice aquí que cayó la lluvia sobre la tierra. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. El cielo ha dado lluvia. Dejó caer a su Hijo, Yeshua, llamado también Cristo, para dar fruto en tu vida como una tierra que puede estar reseca. Una verdadera vida. No es que se van a acabar los problemas o ataques, no, esos de por sí han existido y van a existir. Pero tú ya vas a ser levantado, como dice la enseñanza, la oración que perdona los pecados. Dile, te confieso mis pecados, Señor. Quiero dejar de ser una tierra árida, reseca. Y quiero ser una tierra mojada con la sangre que baja del cielo el Hijo de Dios para empaparme y llenarme y correr con mi sangre y tener fruto de perdón y de vida nueva. Te recibo en mi corazón, en mi vida, en mi alma. Y te agradezco estas oraciones de perdón, de salvación, de levantamiento. Se quita la aflicción en mi vida por el pecado. Tomo la autoridad de tu nombre en mi vida, en el nombre del Señor Yeshua. Gracias, Señor, porque te he recibido en mi vida, me has perdonado. Y ahora soy otro. Oh Padre, gracias por quienes han hecho esta oración. Y en el nombre del Señor Yeshua, oramos ahora y echamos fuera de las vidas todo tiempo de flojera que no se aprovecha para orar. Echamos fuera todas las influencias del mundo en el cerebro de ver tanta televisión o en las tabletas, teléfonos, películas o información mundana que estorba y contamina. Fuera en el nombre del Señor Yeshua. Todo consejo que contamina de malos amigos o no tan amigos. Fuera todo chisme, todo lo que se reciba en el nombre del Señor Yeshua. Rompemos todo poder de maldición, toda resequedad, frialdad, resentimiento, odio, rencor, todo lo que estorbe para la oración deja de ser. Toda contaminación de sueño, cuando se quiere orar y le llega el sueño, echamos fuera y pedimos las fuerzas, Señor, para orar y todo lo necesario, Señor, para valorar
para empezar a tener una vida verdadera de oración, que en todo tenemos las gracias y seamos nosotros agradecidos y siempre valorando tu presencia y tu amor. Ayúdanos a esta vida de oración perseverante, orar sin cesar, y todo momento que podamos aprovechar en nuestras vidas van a tener estas oraciones tan hermosas en contra de la aflicción, para orar por sanidad y que otros sean bendecidos y nosotros mismos, para tener la oración de fe, para tener la oración de los milagros y para ser un justo delante de tu presencia. Gracias, lo creemos, lo recibimos. Gracias, bendito eres. En el nombre del Señor Yeshua. Amén. 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 Y una séptima vez, número perfecto. Amén. 7 veces. Amén. El Señor les guarde, les bendiga y nos ayude a llevar una vida de oración más y mejor cada día. Dios nos permite orar diario de 3 de la mañana, 4, según cómo van nuestras fuerzas. Hay veces que nos gana el cansancio, nos vamos levantando a las 5, pero no dejar de orar, independientemente de las oraciones del día. Ahí está la voluntad del Eterno revelada. De acuerdo a cómo oremos, vienen los milagros. Si aún así llegan, imagínense en esa relación y presencia del Eterno. Él les guarde, Él les bendiga. Shalom.